ese capítulo del libro de los Salmos, el capítulo 14 del Salmos, que empieza diciendo en español: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Le dije que la palabra que se traduce ahí del hebreo al castellano es la palabra naval. La palabra naval literalmente significa idiota. No le llame nunca a nadie naval. Eres un naval, ¿eh? La Biblia dice el idiota, dice el necio, dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Es que, con todo respeto lo digo, es que hay que ser tonto para decir que Dios no existe. Sinceramente les digo, yo no era siempre así. Yo no creía en Dios durante muchísimos años de mi vida. No creía en Dios, ni en Biblia, ni en pastores, ni en curas, ni en monjas, ni en iglesias, ni en nadie. Solamente creía en mí, decía yo. Pero porque era un estúpido, era un idiota, era un naval, era un necio. La verdad es que hay que estar mal de la cabeza para decir que Dios no existe. Claro, siempre hay por ahí los que piensan que son los más listos de la humanidad. Los que dicen, pero ¿cómo voy a creer en Dios cuando hay esto y cuando hay aquello y aquel que se murió y aquel que no sé cuánto? Como si Dios fuera el culpable de las desgracias humanas. Dios es el culpable de las desgracias humanas, según algunos, pero de los millones y millones de beneficios, Dios no es el culpable. Dios no es el autor. De lo malo sí, pero de lo bueno no. Sí, el oxígeno que entra en tus pulmones ahora mismo, Dios no tiene nada que ver con eso. Las dos piernas que tienes, los ojos, la vista, el oído, el corazón, los riñones, los pulmones, Dios no tiene nada que ver en eso. La casa que tienes, los hijos, el marido, la esposa, el perro, el gato, los platos, la lavadora, Dios no tiene nada que ver en eso. Pero en cuanto hay la más mínima desgracia, Dios sí tiene que ver. Pero bueno, pero ¿qué filosofía de vida es esa? ¿Qué filosofía de vida es esa? Le atribuimos solamente lo negativo, le atribuimos solamente lo malo, y lo bueno no. Por eso dice la Biblia que el necio, los argumentos que tiene es que Dios no existe. Pero yo le dije una vez a un señor que se consideraba ateo, que dicho sea de paso, la palabra ateo no significa que no creen en Dios. Ateo, sin Dios. A es sin en griego, teo es Dios. El ateo no es que dice, el verdadero ateo, vamos a ver, no es que dice Dios no existe, sino que Dios no lo tiene en cuenta. Dios está por ahí y yo estoy por otro camino. Primeramente, para empezar definiendo el término. Pero le dije, el día que usted me demuestre que Dios no existe, ese día comenzamos a hablar. Yo no tengo que demostrarle a usted que Dios existe. Es usted el que tiene una postura de intransigencia, de desobediencia, de rebeldía, llámelo como quiera, diciendo que Dios no existe. Yo le pido a usted, por favor, que me demuestre que Dios no existe y a partir de ese día comenzamos a hablar. Y demuéstreme usted que exista. No, es usted el que ha dicho que Dios no existe. Bueno, pues ¿saben una cosa, amados hermanos? Dios no pierde el tiempo, ni nosotros debemos de perder el tiempo con gente que no quiere aprender. ¿Saben por qué? Porque el que no quiere aprender, el que no quiere cambiar, difícilmente te va a prestar atención. Va a estar siempre buscando, como decimos vulgarmente, las cuatro patas al gato, tratando siempre de buscar un argumento, despotricando en contra de todo o de todos, incluido Dios, para justificarse a ellos mismos. ¿Saben que hay un libro en la Biblia donde hay un hombre que comienza, entre comillas, a quejarse y a presentar argumentos de por qué está viviendo así, por qué actúa asao? Y hay un momento en el que Dios lo interrumpe y le dice, oye, Job, ven para acá, escúchame un momento. ¿Tú me vas a condenar a mí para justificarte tú? Y ahí Job se calla. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy así porque es que mi padre, es que mi madre, es que el gobierno, es que el diablo, es que Dios, es que el vecino, es que mi marido, es que mi madre, es que mi padre. Siempre alguien tiene la culpa menos uno mismo. Y saben, lo tremendo de la palabra de Dios es que Dios no se casa con nadie. Y Dios siempre nos señala al centro del corazón y nos indica que podemos cambiar de país, podemos cambiar de marido, podemos cambiar por fuera, lo que tú quieras. Pero hasta que tu corazón no cambie, le puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero tarde o temprano, si no es a los 20, será a los 30, si no a los 40, si no a los 80, si no a los 100, espero, algún día tendrás que pararte y decir, yo también me he equivocado en la vida. No todo lo que he hecho, no todo lo que he dicho, no en todo lo que he creído he acertado, porque no hay una persona perfecta, perfecta solamente es Dios. Hay un libro muy bonito, yo les recomiendo a todos, generalmente es un libro que se recomienda mucho a los jóvenes,
pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es sabiduría puesta por escrito, para que me entiendas, ¿no? Y hay uno de los proverbios que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hace muchos años escuché una anécdota de un padre que en la cama, ya agonizando, llama a su hijo y le dice, hijo, te voy a dar lo único que me ha quedado para que lo puedas heredar. Y le da un supuesto diamante de incalculable valor y le dice, mira, este diamante que tú hoy estás heredando de mí, yo lo heredé de mi padre y él del suyo. Y es algo que ha ido pasando de generación en generación. Este diamante no tiene valor, es de incalculable valor. Nunca lo vendas, nunca te deshagas de él, es una joya familiar. Bueno, el padre muere, pasan los años y el chico se ve en una terrible necesidad económica hasta el punto que tiene que recurrir a la venta del famoso diamante. Cuando llega un joyero, a un experto tasador de diamantes, lo observa, echa una carcajada y le dice, esto es falso, esto no vale nada. Le dijo, no me diga eso, mi padre me lo dio a mí, fue la herencia que mi padre me dio, y esto viene de generación en generación. Y el joyero dice, mire, yo no estoy cuestionando la herencia de su padre, ni la buena intención de sus antepasados, pero yo le vuelvo a repetir que esto no es un diamante. Esto es un cristal en forma de diamante, esto es falso, esto no es de verdad. El diamante no se rompe, y si quiere le hago la prueba. Y dice, y le hace así, ¡pam!, le pega un martillazo y se rompe el diamante en 20.000 pedazos. Conclusión, moraleja, estuvieron creyendo durante generaciones en algo falso, creyendo que era algo verdadero, hasta que llegó el momento de demostrarlo. ¿Saben que en cierto sentido a mí y a muchos de los que estamos aquí nos pasó lo mismo? ¿En cuántas cosas creímos durante años, creyendo que eso era lo auténtico, lo verdadero? ¡Qué suerte tuvimos de haber nacido en el país en el que nacimos y de haber recibido la herencia espiritual o religiosa de nuestros antepasados! Porque era un honor creer en aquello. Y cuando comenzamos a comprobar las tradiciones, nuestras creencias a la luz del manual de la Biblia, nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos, Dios mío, bendito sea tu nombre. Creímos durante años y practicamos en cosas que no eran así, que no están ni en la Biblia. Es más, hasta las prohíbe la Biblia, porque son cosas erróneas, mandamientos humanos, que se han ido reforzando, ¿verdad?, de generación en generación. Pero como alguien dijo, tarde o temprano usted tendrá que comprobar sus creencias, amigo. Tarde o temprano usted tendrá que decir, oye, ¿esto es la verdad o es mentira? Tarde o temprano usted tendrá que decir, Dios mío, ¿estoy en la verdad o he heredado una tradición, pero no una relación, una experiencia personal con Dios? Y eso nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Pero claro, no leíamos la Biblia, como la inmensa mayoría de los seres humanos que no leen la Biblia. La Biblia es un libro caducado, un libro, sabe Dios, como me dicen algunos, lleno de errores. Y yo le digo, me uno. Yo llevo más de 35 años leyendo la Biblia ahora, todos los días, y no he encontrado ni una. Y mira que me he esforzado en buscarla, ¿eh? La Biblia es un libro perfecto, es la palabra de Dios, está llena de promesas, transforma la vida, es un mapa, es una brújula, es el GPS que Dios le ha dado a la humanidad para que no se pierda, para que no se tuerza. Ay, si ahora en Grecia, en vez de estar buscando soluciones humanas, fueran a la Biblia, Señor, ¿qué tenemos que hacer para salir de este callejón sin salida en el que nos hemos metido? Ay, si las naciones y los políticos dejaran su arrogancia y su soberbia a un lado, y esa fe que han depositado en filosofía o en libros escritos por seres humanos normales y corrientes, comprobaran a la luz de la palabra de Dios qué cambios económicos, qué cambios espirituales tienen que tomar, el mundo sería una balsa de aceite. Pero lamentablemente el hombre sigue creyendo que él tiene la solución, y como dijo el Señor, un ciego no puede guiar por el buen camino a otro ciego, porque tarde o temprano los dos, el que guía o el que pretende guiar y el que es guiado, los dos caerán en el mismo hoyo, porque están ciegos. Y el mundo está ciego, hermano. El mundo va a la deriva, porque no quieren reconocer de que se ha equivocado. Y por eso, amados hermanos, tenemos que dar infinitas gracias al Señor, porque hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros estamos en el verdadero, y el verdadero se llama Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles en esta tarde un proverbio, hablando de proverbios, al capítulo 18, precisamente el versículo 21.
Y quiero que lo leamos entre todos, si lo tienen ahí a mano, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Esto es una bomba, ¿eh? Esto es algo tremendo. Te vas a dar cuenta del poder tan grande que Dios ha puesto dentro de nosotros, para bien o para mal, cuidado. Esto es como todo. El que inventó la dinamita, pues oye, con ella puedes matar a miles de personas, o con ella puedes abrir un hueco en una montaña y hacer un túnel para que pasen los coches o para que pase un tren, ¿verdad? Proverbios 18, 21, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Venga, vamos a leerlo en alta voz todos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra vez, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ay, amigo. Alguien dijo en cierta ocasión que de aquí para abajo no nos diferenciamos en nada de los animales. Todo lo que tenemos de aquí para abajo, los animales lo tienen. Pueden caminar, pueden reproducirse, pueden comer, pueden respirar. La diferencia entre el ser humano y el hombre, algunos dijo que es de aquí para arriba, porque es de aquí para arriba que nosotros podemos razonar, que podemos pensar, que podemos memorizar, que podemos hablar, podemos dialogar, podemos construir frases, poesías, poemas, oraciones, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nuestra cabeza tiene que ser Cristo. Porque cuando la cabeza funciona es una bendición, pero qué tragedia cuando ves a una persona que la cabeza ya no le funciona. Es triste, ¿verdad? Uno dice, bueno, mira, me fallan los brazos, me fallan las piernas, me falla esto, me falla aquello, pero amigo, como te falla la cabeza, estás perdido. Pero gracias al Señor de que los cristianos tenemos una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. A Él nunca se le va a ir la cabeza, sino más bien todo lo contrario. Ahora, yo quisiera hablar en esta tarde, porque hace unos días hablamos acerca de un personaje de la Biblia que se llama Jacob, o Jacob. Este personaje que era hermano gemelo de Esaú. Era hijo del mismo padre y de la misma madre, llamados, ¿cómo se llamaba? Isaac y Rebeca. Muy bien. La palabra de Dios, el tema de la bendición, la herencia espiritual. Y Jacob sabemos que, aunque el fin no justifica los medios, y utilizó un sistema no muy correcto que digamos, incluso llegó a engañar a su propio padre, él obtuvo la bendición. El padre lo bendijo. Y no solamente eso, sino que bueno, efectivamente vemos que más adelante, ya cuando el padre sabe que es Jacob con el que está tratando, lo vuelve a bendecir, ya van 2 bendiciones. Y en el camino dice la Biblia que Dios le habla y Dios directamente lo bendice, ya van 3. Y la Biblia nos enseña que cuando regresa del exilio, de estar en la casa de Labán, de su suegro, más de 20 años, la Biblia dice que él pelea, ¿se acuerdan? Con un varón, con un ángel. Y dice la Biblia que le dice, no te suelto, no te dejo, hasta que no me bendigas, y lo bendijo. Y ya van 4. Y entonces uno se da cuenta de que en la vida de Jacob había un montón de bendiciones, como hay bendiciones en la vida de todos y cada uno de ustedes. Pero las bendiciones, una cosa es que tú las recibas y otra cosa es que tú te la apliques, que tú la actives en tu vida. Mira, cuando hemos entrado aquí, nosotros hemos tenido que darle a los interruptores, porque tenemos luz, pero hay que darle a un pequeño botón para que se enciendan todas estas luces que veis aquí esta tarde. Cuando tú vas al baño, ahí hay agua. No hay problema, no hay que ir con un cubo a 10 kilómetros y traer... No, ahí tenemos agua, pero usted tiene que hacer un pequeño movimiento con su mano y entonces lo que hay, usted lo saca a través del grifo. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas, pero hay que activarlas, hay que usarlas. Y usted se va a dar cuenta de que según la circunstancia, según el momento y según el lugar, Jacob utilizaba una u otra bendición. La pregunta es, ¿creemos nosotros que la bendición de Dios está con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que Él ha cambiado toda maldición, todo desastre que hemos heredado, consciente o inconscientemente del pasado, lo ha tornado, lo ha cambiado en bendición. Pero no solamente hay que creerlo, sino hay que usar lo que uno tiene. Es como, por ejemplo, cuando usted va a clavar un cuadro y usted tiene que clavar un clavo. Usted tiene que utilizar un martillo. No, yo tengo un martillo en mi casa, pues vaya a buscarlo. Cuando usted quiere sacar un tornillo, tendrá que utilizar un destornillador. Cuando usted quiere hacer un agujero en la pared, tendrá que usar un taladro. Es decir, depende de lo que usted vaya a usar, tendrá que utilizar una herramienta u otra. En el mundo espiritual, usted tiene que saber qué necesito en este momento usar.
Es como, por ejemplo, cuando hablamos en su día de lo que la Biblia llama los dones del Espíritu Santo. Hay un montón de dones. Usted tiene que saber cuál es el don que hace falta en este momento utilizar para no sacar un martillo cuando hace falta un taladro o un serrucho cuando hace falta un destornillador. Aprender a activar la bendición. ¿Y cómo se activa la bendición? Con la boca. Así de claro. El poder de la lengua. Dice que el poder de la lengua produce dos efectos. O para muerte o para vida. Hay gente que se está matando a sí misma por la forma como están hablando. La forma como hablan, de queja, de lamento. Se están matando. Cuando usted observa al Señor Jesucristo en el desierto de Judea antes de comenzar su ministerio, en Mateo, el capítulo 4, mire qué cosa tan interesante ocurre en ese tiempo, en aquel lugar. Mateo capítulo 4. Dice que Jesús se va al desierto, acaba de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, se va al desierto, está un tiempo de preparación, de ayuno, de oración, y dice en el versículo 3, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted que está aquí escuchándome. Cuando usted tiene hambre, supongamos, no sé, que es la hora de la comida, si alguien llega y le dice a usted, ¿tienes hambre? Sí, muchísima. No he comido nada. Oye, ¿por qué no oras para que esta caja de herramientas que tienes ahí se convierta en un bocadillo? ¿Para usted eso es una tentación? ¿Ah, sí? Para mí no. Porque por mucho que yo quiera, yo jamás podré convertir una caja de herramientas en un bocadillo. Para mí no es una tentación. ¿Por qué? Porque no tengo el poder para hacer eso. Pero cuando el diablo va al Señor Jesucristo y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, la intención ¿cuál es? Hacerlo caer en tentación. Que él utilice su poder transformador para satisfacer una necesidad personal en ese momento. Luego, ¿no se da cuenta usted, hermano, que simplemente por la forma como el diablo tienta a Cristo, ya está diciendo indirectamente que cree que Él es el Dios Todopoderoso? Si a mí me llega el diablo y me dice, ¿tienes hambre? Sí. Bueno, pues ora para que este micrófono se convierta en un bocadillo. Para mí eso no es una tentación. Sería una tentación, ¿verdad? Estar, por ejemplo, un día una persona ayunando y tener la nevera llena de comida. Para mí sería eso tal vez una tentación, pero el convertir algo, como es un micrófono, una silla, una piedra, lo que sea, en un alimento, a mí no me tienta, pero al Señor sí le podía tentar. Porque Él si quería, podía convertir todas las piedras del desierto en panes. Luego, el diablo es tan, los argentinos dicen tarado, tan torpe, que hasta en la forma como lo tienta, te estás dando a entender con quién te estás enfrentando, amigo. ¿Qué hace el Señor? ¿Lo ignora? ¿Le da la espalda y se marcha? No, le responde. Y mire cómo le responde, versículo 4. Le respondió y le dijo, escuche bien, escrito está. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que usa el Señor? El poder de la lengua. Hemos leído un proverbio que el poder de la muerte y el poder de la vida, ¿dónde está? En la lengua. Pues hable. No solo de pan se vive en esta vida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo neutralizó. Pero el diablo no se rinde, sino que el diablo vuelve otra vez y le vuelve otra vez a tentar. Y usted puede ver, por ejemplo, en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, él sabía que era, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, tírate. Y ahora él dice, porque hay un versículo que dice, no dice realmente así, él lo tergiversa, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hace el Señor? ¿Lo ignora? No. Utiliza el poder de la lengua, el poder de la palabra, y dice Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí lo neutraliza otra vez. ¿Creen que ustedes que el diablo aflojó?
¿Creen que ustedes que el diablo dijo, con este no puedo? Vuelve otra vez al ataque, vuelve otra vez, porque ese algo que caracteriza a este personaje es la constancia, la perseverancia. Ojalá los cristianos fuéramos la mitad de perseverante que este personaje. Dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Ah, qué fácil. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo podía haberse dado la vuelta, podía haberse marchado, pero no. Proverbios 18:21 dice que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Y el Señor lo que hizo es utilizar sabiamente la palabra correcta para que en ese momento ese ataque que él estaba recibiendo quedara totalmente neutralizado y no surtiera ningún efecto en su vida. Ok, vamos a dejar esa historia ahora. Estamos en 2015, Santa Cruz de Tenerife. 8 en punto de la tarde. Usted se pregunta, ¿y a mí para qué me cuenta este hombre todo esto? Porque usted también tiene problemas en su vida, ¿sí o no? Usted tiene dificultades económicas, físicas, laborales, matrimoniales, con los hijos, de no sé qué, de no sé cuánto. Muy bien, ¿qué hago entonces? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? No solamente para defenderme, sino para poder vivir en victoria. Si es que se puede vivir en victoria, ¿cuántos lo creen? Porque algunos dirán, bueno, me tocó vivir aquí, me tocó esta época de la historia de la humanidad, luego me tengo que resignar a estar enfermo, a estar triste, a estar amargado, a estar sola, a estar incomprendido. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si el mismísimo Señor Jesucristo dice que el diablo viene para hurtar, para matar y para destruir, pero dice, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere tomar por el camino de la resignación, de la mediocridad, de la depresión y de la amargura, usted es libre. Es que yo no creo en Dios, ni creo en Biblia, ni creo en nada. Oiga, pero ¿quién le está diciendo que usted no puede tomar ese camino? ¿Es el camino que quieres escoger? De la mediocridad, de estar siempre hecho polvo. ¿Cómo estás? Bueno, aquí aguantadito. ¿Cómo estás? Bueno, aquí tirando. ¿Quieres vivir así? Dios te bendiga, mija. Pero yo me rebelo en contra de eso. ¿Por qué? Porque el Dios de la palabra me permite elevarme por encima de las circunstancias y ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Eso es lo que podemos aprender de la palabra. Y entonces lo mismo que hizo el Señor para parar al diablo, yo lo hago ahora. Y yo digo, un momento. Me viene el desánimo. ¿Aquí no le ha venido algún día un desánimo? ¿Hay alguien aquí que alguna vez se ha desanimado? ¿Sí? Bueno, pues nada, hay un día bueno y un día malo. Como dice la gente, una de cal y una de arena. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Como dijeron aquellos, no, lo importante es participar. Eso es mentira. Lo importante es ganar. Usted va a la Olimpiada 4 años entrenando, preparándose, no como esto, no como aquello, no cojo grasa y hago ejercicio y me levanto temprano y no me emborracho y duermo bien. ¿Para qué? No, para ir a participar. No, yo no he venido aquí para participar. Yo para participar me voy al barrio y corro con los muchachos del barrio. Yo he venido aquí a ganar. ¿Qué? ¿La de bronce? No. ¿La de plata? Tampoco. ¿Cuál? La de oro. Por lo menos lo voy a intentar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues el cristiano, gracias al Señor, también puede hacer lo mismo que en su día, cuando estuvo el Señor entre nosotros, hizo. ¿Qué fue? Utilizar el poder de la palabra. Usted va a la puerta de su casa. Algunos dirán, no, pero es que esto es muy extremista. Bueno, pues hágalo de otra manera, mija. Yo le digo lo que yo hago. Abra la puerta de la casa. Depresión, desánimo, no sé dónde está ni me interesa. Amargura, frustración, lárgate de mi casa porque yo y mi casa serviremos al Señor. Te mandas a mudar y por aquí no vuelvas nunca más. Vete a donde quiera, pero aquí en mi casa está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele fuerte al Señor en esta tarde, hermano. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Porque Jesús lo hizo y el diablo se fue. Viene la enfermedad, porque vendrá. ¿Cómo está hoy las rodillas? Ay, es que la artrosis. ¿Esa quién es? No, la artrosis. No, la sé qué. Y algunos dicen, no, es que es por la edad. ¿Quién dijo que en la Biblia la persona, porque es mayor, tiene que estar enferma? ¿Dónde viene eso? Es como el que dice, es que está rebelde porque está en la edad de la rebeldía. ¿Y cuál es la edad de la rebeldía? No, los 14, sí, pues yo conozco gente con 50 años que son más rebeldes que muchachos de 20.
¿Por qué asociamos cierta edad con rebeldía? ¿Por qué asociamos? ¿Por qué tenemos que asociar enfermedad con tener ciertos... Oiga, yo veo en la Biblia gente que murió de viejo y no de enfermedades. ¿O es mentira? ¿De qué murió Abraham? ¿De qué murió Isaac? ¿De qué murió Jacob? ¿De qué murió mi abuelo el otro día? ¿De qué murió mi abuelo con 105 años? ¿Se le acabó la pila? Bueno, mijo, la pila se acaba, es normal. Pero nunca tuvo una enfermedad, nunca lo operaron de nada, ¿no? Oiga, pues yo le he dicho al Señor, Señor, si tú eres el Señor y eres mi pastor y tú eres lo que quieres lo mejor para mi vida, yo quiero que toda enfermedad, tú, Señor, si es tu voluntad, la quites de mi vida. Y quiero estar hasta el último minuto de mi vida sin dolores y sin enfermedad. Usted dice, eso es imposible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree, todo le es posible. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, es que la economía, es que está la cosa muy fea, no hay trabajo, no hay... Otra vez estamos con lo mismo, otra vez con lo mismo. Vamos a ver, usted se encuentra con un señor en la calle que no cree en Dios, que no se congrega en la iglesia, que no lee la palabra. Le pregunta, ¿cómo está? No, mal, fatal, uy, que el gobierno, que no sé qué, que lo otro, que tal. Te encuentras con un cristiano, ¿tú cómo estás? Uy, fatal, porque... Y yo digo, oye, ¿qué diferencia hay entre este y este? ¿Cuál hay la diferencia? Que este va aquí a una iglesia llamada Centro Vida Nueva y el otro no va a ninguna o va a la iglesia católica. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Cómo que ninguna, amigo? Siempre ha habido diferencia entre la cabeza y la cola, así que por haber nacido donde nací y por haber tenido la familia que tuve o que no tuve o la educación que tuve o que dejé de tener, yo seré en la vida un mediocre. De eso nada. La Biblia me dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el cual me sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. En otras palabras, ¿de dónde la mediocridad? De aquí, de la cabeza. Y les digo algo, hasta que usted no cambie su forma de pensar, usted no va a cambiar su forma de hablar. Y hasta que usted no cambie su forma de pensar y de hablar, usted no va a cambiar su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, comience a activar la bendición. ¿Qué bendición tenemos dentro? Bueno, vamos a leerla. Vamos a ir a Números. Vamos a ir a Números. El otro día se la dije. Vamos a repasarlo otra vez, por si la han olvidado. Números capítulo 6. ¿Se la saben de memoria? Sí, el que dijo amén, que la diga. Se la saben de memoria, ¿verdad? Número 6, versículo 23. Número 6, 23. Vamos a leerla juntos. ¿La tienen? Habla a Aarón y a sus hijos. No les oigo. Habla a Aarón, no les oigo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Párate. Así bendeciréis. Esta es la fórmula. Así tienes que bendecir a tu marido cada día, a tu mujer, a tus hijos. Así. Léelo conmigo. En vez de Jehová, diga el Señor. Dígalo así. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sois capaces de aprenderos esto de memoria? A ver, primera frase. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. Otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. Ya está. Segunda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuál era la primera? El Señor te bendiga y te guarde. Segunda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tercera, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Hay alguna cosa mala aquí en estos versículos que usted haya leído? Que todo te vaya mal, que vayas para atrás como el cangrejo, que pierdas el trabajo, la salud, la mujer, los hijos. ¿Hay algo negativo aquí? Oye, yo todo lo veo buenísimo. Que el Señor te bendiga. Dios, pues si el Señor me bendice, la bendición de Dios es la que enriquece el alma. El Señor te bendiga y te guarde. ¿De guarde de qué? Dígame algo que nos tiene que guardar el Señor. De lo malo, de la enfermedad, de tropiezos, de accidente. Ah, amigo. Es decir, sí, de todas esas cosas negativas. Es decir, si el Señor me bendice, a continuación me va a guardar. Luego, aunque viva un santero encima de la puerta arriba de mi casa, yo no le voy a tener miedo a él. Él me va a tener miedo a mí. No, es que todas las noches matan gallinas y echan sangre. A mí como si mata un elefante.
me tienes sin cuidado. ¿O no le metimos una paliza a todos los santeros cubanos que fueron a destruirnos la iglesia del Puerto de la Cruz, salieron con el rabo entre las patas? ¿No se acuerdan ustedes o qué? Vamos a destruirte a ti, a tu mujer, a tu familia y a tu iglesia. Le dije, ¡ah, que no! Así le dije a aquel, ¡ah, que no! Te vas a ir aquí dividido y arruinado. Y todavía están corriendo. ¿Y saben dónde me lo encontré? En el aeropuerto de José San Martín, se llama, ¿no? El aeropuerto allá. Allí me lo encontré en Cuba. Fíjate a lo lejos que lo mandamos. Del Puerto de la Cruz lo mandamos para allá, para Cuba. Allí estaba. Ahí encuruñado, ahí pagando los dólares para poder salir del país. Arruinados se fueron, porque el Señor nos guarda del maligno, de los demonios, de las enfermedades, de las maldiciones. Me da igual, mataron gallinas, mataron pollo, mataron pavo, pusieron velas negras, pusieron coco, un desperdicio. Al final, ¿para qué? Para nada. Porque el Señor nos guarda de todo peligro, de lo que conocemos y de lo que ignoramos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente mala que ora en contra de nuestros hijos, que ora en contra de la obra, que ora en contra de los pastores, en contra de los matrimonios, en contra de nuestra salud. Da igual, que hagan lo que quieran. El Señor me protege y me guarda. Dice Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Miedo de quién? ¿De quién tiene usted miedo? ¿Miedo de qué? Seguimos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que si el Señor resplandece su rostro sobre mí, voy a estar siempre en luz. Nunca voy a estar en oscuridad, en tinieblas, asustado. Olvídese de eso. Que tenga misericordia el Señor. Que alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Esta era la bendición que una vez al año todas las tribus de Israel tenían que ir a Jerusalén, para que cuando salía el sumo sacerdote de la presencia del Señor, extendiera sus manos sobre el pueblo, y allí estaba la gente con los ojos cerrados, inclinados, y allí decía el Señor, decía el sacerdote, Yebereja Donai Bishmereja, Yaira Donai Panaj Aleja Bijuneca, Yisá Donai Panaj Aleja Beyaseleja Shalom. Y con esa bendición se iban hasta el año que viene, tranquilos, seguros. Allí vivía el filisteo, allí el amorreo, allí el cananeo, allí el jebuseo. No caía ni una hoja de un árbol. Tranquilos, allí se morían los ganados, aquí parían las ovejas, hermano, pero una cosa terrible. Allí había sequía, muerte. Aquí había agua en abundancia. Mire, ustedes saben, yo llevo más de 10 años viajando todos los años a Israel, en varias ocasiones. Usted cruza una calle, no le hablo de 20 kilómetros. Usted está en este lado, seco, muerta, aquí no crece, hermano, ni la mala hierba. Cruza la calle, hay una bendición alucinante. ¿Por qué? Porque allí está la bendición de Dios y aquí no está la bendición de Dios. Usted lo puede ver en la Biblia, en Egipto. Allí había tinieblas, aquí la gente comía y saltaba y brincaba en la casa porque estaba la luz y la presencia del Señor. Allí se morían los animales, aquí no paraban de parir. Allí abortaban, aquí no abortaba nadie. Porque Dios siempre ha marcado una diferencia entre el que cree en Él y le obedece y entre el que no cree y le rechaza. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está dentro, pero usted tiene que activarla con la forma como habla. Entonces, cuando usted se levanta por la mañana, hoy el Señor me va a bendecir, hoy el Señor está conmigo, los dolores se marchan, las enfermedades se van, la depresión se larga. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Ahora una cosa, pero esto funciona, inténtelo, pruébelo. Es que yo no creo en eso, yo tampoco creía. Pero no solamente decir, sí, bueno, está muy bonito, está muy interesante. No, es que yo no estoy aquí para que usted me aplauda ni me diga qué bonito y qué interesante. A mí no me interesa su opinión. Yo estoy aquí para ayudarle a usted y para enseñarle a vivir por encima de las circunstancias. Y da igual si vive en Corea del Norte, en Cuba, en Japón, en Norteamérica, me da igual. Nuestro Dios está por encima de todo eso. Y podemos vivir en paz y podemos dormir tranquilos y podemos tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amado hermano, hay que activar la bendición. ¿Cómo se activa? Hable. Cuando le preguntan, ¿cómo está? Ya empezamos mal. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Cómo está, hermana? Bueno, hace así. Bueno. ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? Pregúntenle a Cristiano Ronaldo, pregúntenle a Messi, ¿cómo está? Aquí jugando en el Real Madrid, ganando 20 millones de euros al año, con 17 coches de lujo, Ferraris, casas, helicópteros, aviones, bueno, aguantadito.
Nunca te van a responder así los mundanos que les va bien, pues a nosotros nos ha tocado la lotería, porque lo que ellos tienen se lo van a dejar aquí y no se lo van a poder allá. Pero aquí en esta vida tenemos paz, tenemos gozo, tenemos victoria, tenemos salud, y en la otra vida, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor en esta tarde, diga: Señor, tú estás conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben lo que dice la Biblia? Léalo en Deuteronomio 28. Los de la calle, los del mundo vendrán a preguntarte a ti, a pedirte ayuda, y no tú tendrás que ir a ellos. Así de claro. Porque estaremos siempre arriba y nunca estaremos abajo. Ahora, eso es lo que a mí me atrajo de los cristianos. A mí no me atrajeron sus canciones. A mí no me atrajeron las canciones de esta gente. A mí no me atrajo un libro negro que un señor llevaba allí y se llamaba pastor. A mí eso no me atrajo. A mí lo que me atrajo, yo digo: Dios, pero una de dos, o están locos, o tienen algo que yo no tengo y me gustaría tenerlo. Esa era mi conclusión. O están locos como cabras y se creen sus mentiras, y por eso están como en el mundo de Yupi, o realmente el loco soy yo, y ellos tienen algo que a mí nunca me enseñaron, ni lo pude conseguir en ninguna parte. Y le dije a Dios: Dios mío, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero conocerte, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir todo, que me quite los demonios que tengo encima, quiero dormir, quiero quitarme esta cosa que tengo encima. Y Dios lo hizo. Y hasta el día de hoy el Señor no me ha fallado. Así que active lo que lleva dentro con la forma como habla. No permita que el diablo le atrape la forma de hablar, porque el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. ¿Cómo está? Bien. Y su matrimonio en bendición. Y tus dolores, mis dolores, yo no tengo ningún dolor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y tu depresión, no sé, se mandó a mudar, no sé por dónde anda, ni me interesa. Mira, y la artritis, no sé, la mandé a mudar, está en Alaska dando vueltas por allí buscando a uno. A mí no me va a atrapar. Cuando el profeta Ageo, léalo en la Biblia, es un libro chiquito, lo lee en 10 minutos. Cuando el profeta Ageo llegó un día a la ciudad de Jerusalén y vio a todo el mundo deprimido, amargado, vio a los agricultores quejándose y le dijo: ¿pero qué les pasa? Dice: es que sembramos y sembramos y sembramos, y cuando llega el tiempo de la cosecha no cosechamos nada. Qué interesante. Cuando llegaban los ganaderos y les decía: ¿por qué están ustedes todo el día quejándose? Dice: porque cuando llega el momento de parir las ovejas, las cabras, las vacas, se mueren todas. No tienen fuerza y se mueren en el parto. Entonces comenzó a averiguar y se dio cuenta de que el país estaba en un estado de desánimo, de depresión, todo salía mal. Dice: trabajaban, pero era como si tiraran todo por un hueco. Y Ageo, que era un hombre de Dios, dice: aquí pasa algo, esto no es normal. Esto no es la vida de un creyente. Esto no es la bendición de Dios. Esto no es lo que Dios nos ha prometido. Dice: oye, vengan para acá. Cuando ustedes salieron del cautiverio en Babilonia, ¿se acuerdan? Sí. Salieron ya hace 16 años. ¿Qué hicieron con todo el dinero? ¿Qué hicieron con todo el material que los reyes paganos les dieron para construir, o reconstruir, mejor dicho, el templo de Jerusalén, la casa de Dios en aquel momento? ¿Qué hicieron con todo eso? Dice: bueno, no, hábleme claro. Dice: nosotros no hemos reconstruido la casa de Dios. ¿Ah, no? No. Ah, que no habéis movido ni un palo para construir el templo de Jerusalén. No. Pero mire, ¿y tú dónde vives? Y él veía las casas y la vida que estaba pegando a aquella gente. Se habían gastado todos los recursos para ellos. Y Ageo le dice: pero ¿por qué no habéis movido ni un solo dedo para levantar la casa de Dios? Y le respondían todos, parece que se habían puesto todos de acuerdo: porque aún no ha llegado el tiempo de levantar la casa de Dios. Y Ageo decía: ah, no, vaya hombre. Es decir, el tiempo para Dios no ha llegado, pero para construir tu casa y para pegarte la gran vida, para eso sí hay tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día lo invitas al culto? Hoy nos pasó. Y la gente te dice: es que yo no tengo tiempo para esas cosas. Ah, no tienes tiempo. No tienes tiempo para esas cosas, pero tienes tiempo para lo tuyo y para esto y para aquello. Ageo les dice: si se ha parado, si se ha detenido la lluvia del cielo, si las cosechas son un desastre, si los animales abortan en los campos, y si os ha ido mal, no es por culpa de Dios, que es lo típico, sino es porque ustedes han invertido el orden y se han puesto ustedes primero y han dejado a Dios a la cola. Háganlo al revés, inténtenlo, dedíquenle tiempo a Dios. Suban al monte, cortan madera, comiencen a construir la casa de Dios. Y algunos decían: sí, pero la casa, el templo que le vamos a construir a Dios,
no se va a comparar con aquel maravilloso templo que Salomón construyó en su época. Y el profeta le decía, sí, pero no se preocupen. El tema no está en el tamaño del templo, sino que el Señor les dice, oye a ustedes, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces el profeta Ageo lo que está tratando de enseñarle al pueblo en aquel tiempo era, tienen que cambiar el chip, mi hermano, tienen que cambiar la forma de pensar, la forma de hablar, porque el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? ¿En el bolsillo? ¿En el banco? No, está en el poder de la lengua. Y ustedes están hablando negativamente y han traído al pueblo ruina, depresión, miseria y pobreza. Pero comiencen a dar gloria a Dios. Comiencen a bendecir el nombre del Señor, comiencen a cantar en medio de la tormenta, comiencen a alabar a Dios en medio de los problemas, y ya verá cómo ese ambiente, esa atmósfera contaminada se transforma en tiempos de gloria y de bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos dos opciones. Decir, bueno, España está mal, ya no es lo que era, no hay trabajo, mira la juventud, mira no sé qué. Pero bueno, para eso no hay que ser muy listo para hablar así, pero es que a mí no me interesa eso. Yo no estoy aquí para ser parte de la masa y terminar hablando como ellos. Yo estoy aquí para decir que mi Dios es más poderoso que cualquier circunstancia negativa o cualquier problema. ¿Por qué? Porque vendrán contra nosotros, pero el que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre en la Biblia que se llama Sama, casi un desconocido. Algunos dirán, nunca le he oído. No, ya, seguramente que no. Sama es un hombre que tiene un campo chiquitito de lentejas, un pequeño terreno que ha heredado de su familia. Él está trabajando un día en el campo, ve venir a los soldados y todos los agricultores, todos los compañeros salen corriendo y Sama se queda allí, saca la espada y se pone a pelear y le dicen, pero ¿cómo es posible que tú te hayas jugado la vida por un pequeño terreno insignificante lleno de lentejas? Dice, porque este es el terreno que Dios me ha dado. Dice que se le quedó pegada la espada en la mano, formaba parte el brazo de la espada o la espada del brazo. En otras palabras, lo que Dios te ha dado, defiéndalo, no tires la toalla, no te rindas. Ese hijo no lo entregues a la muerte, ese matrimonio, ese cuerpo que Dios te dio, pelea, activa la bendición de Dios. No te resignes diciendo, bueno, ahora esto es lo que me ha tocado. No, ¿cómo que es lo que me ha tocado? Yo solamente acepto y recibo lo que mi Dios me manda. Y lo que no viene de Dios lo rechazo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y llegaré un momento en el que tendré para prestar a los demás. Usted dice, dígalo conmigo. Si lo cree, si no lo cree, cállese la boca. Yo creo, Señor, más fuerte. Yo creo, Señor, que tú me bendecirás tanto que podré ayudar a otras personas. Porque tu bendición está conmigo. Ahora dígalo usted solito. Yo creo, Señor, ahí fuerte, que tú me darás tanto y me bendecirás tanto que podré ayudar al que está en necesidad. ¿No te gustaría? No me digas que no es más bonito dar que recibir, porque el que recibe es porque está necesitado. El que da es porque le sobra. Bueno, ¿a cuánto le gustaría vivir dando siempre a los demás? Pues dígalo ahora. Proverbios dice, el poder de la vida o de la muerte, el destino está en su boca. Señor, yo declaro que quiero vivir dándole a los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere vivir sano? ¿De verdad? Pues dígalo conmigo. Yo declaro, Señor, que mi cuerpo, que tú lo has creado, estará sano y fuerte hasta el último día de vida, en el nombre de Jesús. Pues mire, hermano, y usted dice, pero no puede ser tan fácil. Por eso la gente no se lo cree, porque es muy fácil. Y por eso la gente hace locuras, y usted ve que se crucifican, y que se dan con un látigo, y van caminando por acá, porque parece que lo difícil, lo duro, lo que tiene que pagar un precio una persona, es lo verdadero y lo fácil. Pero claro, déjeme que le diga algo, nos resulta tan fácil, porque la parte difícil, la parte dura, ya la hizo Él. ¿Cuántos dicen amén? Si quieren hacemos al revés. Ustedes son crucificados, ustedes son torturados, ustedes son apaleados. Pero el Señor dijo no, déjenme la parte difícil a mí y yo les dejo a ustedes la parte fácil. Pero somos tan cabezones y tan orgullosos que ni siquiera a veces la parte fácil estamos dispuestos a hacerla. Active la bendición de Dios en su vida. Leía estos días algo muy interesante. Imagínese un negocio que para que usted gane algo de dinero tiene que invertir mucho. ¿Es un buen negocio invertir mucho para ganar poco? Yo no conozco a nadie que diga, voy a invertir 10.000 euros para ganar 500. Permítame, usted es un naval.
¿No es un buen negocio invertir 500 y ganar 10.000? ¿Sí o no? Amigo. La gente trabaja 12 horas diarias para ganar algo poquito. Y ahora con lo que usted ha ganado, usted puede comprar horas, usted puede comprar tiempo. Es un mal negocio. Trabajar mucho para ganar poco es un mal negocio. La Biblia me indica bíblicamente invertir poco para tener mucho. ¿Creen que la Biblia hablará de eso? Sí. ¿Cuánto tarda un hombre en nacer un hijo? Hablemos claro. No, un segundo no, mía. No, tampoco. Eso vamos. Un hombre tarda muy poco en nacer un hijo, ¿sí o no? Poco, ¿no? No, 5 días. Ya, Superman. Un hombre tarda muy poco en nacer un hijo. ¿Y una mujer cuánto tarda en nacer un hijo? 9 meses. Es decir, si un hombre hace una inversión pequeña para tener un beneficio grande, entonces, según la Biblia, el negocio más grande del mundo es tener hijos. Por eso dice la Biblia que la bendición y la herencia del Señor son los hijos. Por eso el diablo, muchas veces, y las circunstancias de la vida, se han encargado de impedir que las parejas tengan hijos. Porque la mayor bendición del mundo es tener hijos. Por eso Abraham no podía tener hijos. Por eso Isaac no podía tener hijos, sus esposas. Por eso Jacob no podía tener hijos. Por eso hay muchas personas en la Biblia que eran como estériles, porque el Señor sabe perfectamente que con una breve inversión la bendición es grande. Tú tienes un hijo en 9 meses, un hombre en poco tiempo, y lo tienes toda una vida. Pero después de ese hijo, viene el hijo del hijo, que sería el nieto. Luego es el negocio perfecto, una pequeña inversión para ganar una gran bendición. Entonces tenemos que pedirle a Dios que las hermanas de la iglesia empiecen a parir como conejos. Ahora, ¿cuántas se atreven ahora? Porque es muy bonito decir amén, sí. ¿Cuántas se atreven ahora a decir, Señor, ábreme la matriz y empiezo a parir como conejo? Ahora dice, ay no, hermano, es que mire, es que yo ya tengo una edad. Entonces te das cuenta. Hay parejas que han estado años impidiendo tener hijos. ¡Años! Y cuando quieren tenerlos, no vienen. ¿Qué te parece? La mejor inversión del mundo son los hijos. Por eso, a las que lo crean y lo quieran, diga conmigo, yo declaro que voy a tener un montón de hijos. Qué bajito los repiten ahora tú. Algunas dicen, pero usted me está diciendo que yo con la edad que tengo puedo llegar a ser madre. ¿Pero acaso con cuántos años parió Sara? Oye, qué tremendo sería que hermanas que ya tienen aquí una edad, ¿tú te imaginas? Vendría la televisión, vendría la prensa, vendría la radio diciendo, en esa iglesia las mujeres de 70, 80 años están pariendo. Eso fue lo que pasó en los días de Abraham, que la gente decía, oye, ¿tú has oído el qué? Hay un viejo allí en el desierto, se llama Abraham, tiene 100 años, ¿y qué? Y la mujer tiene 90, es estéril. Y dio a luz un hijo. Y se convertían la gente un montón y venían a la tienda de Abraham a decir cómo. Y él era un momento que aprovechaba para dar testimonio. El mundo ya no se va a convertir por palabra. Ese tiempo pasó. El tiempo va a ser impactado cuando vea que nosotros verdaderamente vivimos lo que creemos. Y amados hermanos, ¿cuántos años estuvo Isaac? ¿Cuántos años tuvo Isaac y Rebeca esperando tener hijos? Un montón de años, hasta que un día oraron. Y cuando oraron, el Señor abrió la matriz y comenzó a parir. Entonces, amado hermano, yo pongo este ejemplo como podría poner cualquier otro, pero no permita, no se resigna a decir, bueno, esto es lo que me tocó. No, lo que me tocó no. Mi Dios es un Dios productivo, mi Dios es un Dios de salud, mi Dios es un Dios de paz, mi Dios es un Dios de prosperidad. No, pero es que yo siempre he vivido de una forma mediocre. Pues rebélese en contra de eso, caramba. Rebélese en contra de eso. Porque la bendición de Dios es tuya, no es algo que es una lotería. Bueno, a mí no me tocó, a él sí le tocó. No. La Biblia dice en el libro de los Hechos que en la iglesia primitiva no había ningún necesitado. Pero bueno, serían poquitos, no me digas poquitos. Mire,
Empezaron con 120. Un día predica Pedro, se convierte en 3.000 personas. A los pocos días se convierte en 5.000. ¿Cuántos van ya? 8.120, que eran poquitos. Dice, y no había ningún necesitado entre ellos. En una masa de 8.000 no había ningún necesitado. Pues no. ¿Y cómo puede ser que en una iglesia de 40 haya tantos necesitados? Y en una masa de 8.000 no hay ningún necesitado. Algo así aquella gente que tenemos que comenzar a hacer nosotros. Y es activar la bendición de Dios. Mi familia va a ser una familia bendecida. Mis hijos, los más bendecidos del mundo. Mi cuerpo, un cuerpo sano. Hermano, yo digo una cosa, esto tiene dos opciones. O lo creo o no lo creo. No hay término medio. Bueno, no sé. Bueno, usted decide hoy. Mi obligación es compartir la palabra, darle la enseñanza. Esa es mi obligación. La suya, aceptarla o rechazarla. Usted está en su pleno derecho. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Pero no de cualquier manera. No arrastrándonos ni mendigando. Porque el rey David dijo, yo fui joven y ahora yo ya soy mayor, he envejecido. Y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando comida por las calles. Y el Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Pablo, el Dios de Moisés, es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Moisés tenía 120 años. Bueno, le vuelvo a repetir, mi abuelo murió con 105 hace un par de semanas. Moisés, que murió con 120, pues tenía 15 años más que mi abuelo. Tampoco es una diferencia abismal. Y dice la Biblia que Moisés subía al monte Sinaí sin ningún problema, dice, y nunca perdió la vitalidad y nunca perdió la fuerza. Moisés con 120 años tenía más fuerza y más vitalidad que muchos hoy en día con 15 y con 20 años. Dios se la mantuvo. Y yo digo, Señor, si tú le permitiste a un viejito de 120 años como Moisés tener esa vitalidad, dámela a mí también. Yo le he pedido al Señor vitalidad. Ustedes dirán, pero bueno, es que ahora porque la edad que tiene, no, es que me da igual. Es que tener vitalidad con 30 años no es ningún milagro, ¿no? Correr y saltar con una edad joven, eso lo hace cualquiera. No, pero yo quiero tener vitalidad, y quiero tener fuerza, y quiero tener ilusión, y quiero tener fe, y quiero estar como un roble hasta que me vaya de esta tierra. Y hermanos, yo les digo una cosa. Hoy el Señor nos pone delante de nosotros el tipo de vida que a partir de ahora vamos a comenzar a vivir. No, yo me conformo con sacar un 5 en los exámenes. Tú lo has dicho, eso es lo que tendrás. No, Señor. Yo quiero marcar una diferencia en la universidad. Que digan, ¿y esta quién es? ¿Este? No, esta es una evangélica de esas. Ah, Dios, pues marca una diferencia. No, yo me conformo con 4 notitas. Yo, do, re, mi, fa. Ay, la otra no me sale. Pero yo con 4 me conformo. Así te quedarás toda tu vida, como un mediocre. Como uno del montón. Pim, pam, pim, pum, ya no sabe más. ¿Y puedes hacer pan? No, porque no sé. No, Señor. Yo quiero que tú me des sabiduría. Mira, yo no sabía hablar en público. Yo era medio tartamudo, aunque ustedes no me lo crean, ¿eh? Ustedes dirán, no, este era tartamudo. Pues, ¿cómo será el que habla? Yo le dije al Señor, a mí me da vergüenza hablar en público. No me gusta estar rodeado de gente. Prefiero estar siempre solo, a mi aire. Pero claro, Dios me hizo pastor y tú imagínate. Y le dije, pues si tú quieres que sea pastor, enséñame a hablar. Enséñame a compartir. Dame la gracia de poder compartir tu palabra, porque encima tengo que hablar de algo que ignoraba. Señor, enséñame a tocar la guitarra. Señor, enséñame a hablar inglés. Señor, enséñame a hablar hebreo. Señor, enséñame a servirte. Y todo lo que le he pedido al Señor, Dios me lo iba dando. Y porque no me atreví a pedirle otras cosas, porque si las hubiera pedido, seguro que me las hubiera dado. Porque hay un versículo, y te lo recuerdo, que no recibimos porque no pedimos. ¿Lo has leído? No, es que hay otro que dice, no recibís porque pedís mal. Yo no te estoy mencionando ese, que también lo sé de memoria. Te estoy mencionando este. No reciben porque no piden. ¿Quieres que se convierta tu familia? Ora, reclámalos. ¿Quieres ser una persona próspera y bendecida? ¿Quieres llevar a tu mujer una vez al mes a cenar a un buen restaurante? Sí, pero no puedo. Pídelo, pídelo. Señor, yo quiero una vez al mes llevar a mi mujer a un restaurante. Ay, ¿no será pecado? ¿Cómo que va a ser pecado eso? Pecado es no pedirlo, muchacho. Yo quiero, Señor, un día darle un regalo a mi hijo. Ay, pero no puedo, porque siempre que cuando no es la luz es el teléfono, cuando no es el teléfono es el gas, cuando no es la gas es la caja de muerto que viene el dichoso este de la caja, cuando no es el de la caja es el de la... Señor, yo quiero
Algún día dale un regalo a mi hijo, porque tú nos das regalo a nosotros. ¿Cómo no voy a darle yo un regalo a mi hijo, a mi hija? Pero es que no puedo. Pues pídalo. Es que me gustaría tener un coche, pídalo. Y usted dice, pero es tan fácil. Sí. Así de claro. A veces me dice la gente, ¿y tú no tienes un plan de jubilación? ¿Tú no has cotizado para el día de mañana? Digo yo, un montón. Ah, ¿tú has cotizado? Yo llevo 34 años cotizando. Ah, ¿tienes un plan de pensiones? Digo, perfecto. He cotizado en el reino de los cielos. Yo llegaré, si Dios quiere, a 80 o 90 años, o cuando Dios quiera, y yo no pasaré hambre, porque si en mi juventud servía al Señor y lo puse a Él en primer lugar, Él no me va a abandonar cuando yo tenga 90 años. Es más, hasta el último día de mi vida estaré predicando la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Así que, hermano, abra la boca, porque el poder de la vida o de la muerte lo tiene usted, no lo tengo yo, lo tiene usted. No el gobierno, no, olvídese de eso. Dios nos ha dado individualmente la capacidad de abrir o de cerrar el grifo. Y termino, ya lo he dicho 5 veces, pero ahora le prometo que termino. ¿Cuándo llovió en Israel? Cuando Elías lo dijo. ¿Cuándo dejó de llover? Cuando Elías lo prohibió. En otras palabras, él se dio cuenta de la autoridad que él tenía como hombre de Dios y la ejerció en su momento, en su época y en su generación. Dígale usted, mamá, ¿por qué tenemos que tener siempre lo mínimo? No podemos darnos nunca un capricho, no podemos ir nunca a un cine, no podemos ir nunca de vacaciones. ¿Por qué? Bueno, es que no, ¿cómo que? Vamos a orar. ¿Qué problema hay para Dios? ¿Puedo ir por la calle y encontrarme un sobre con 50.000 euros? ¿Sí o no? Ve, ya me aflojaron. Ya se me vinieron abajo. Venga, con 10.000 euros. Usted va por la calle, se encuentra un sobre, 10.000 euros. Usted dice, ay, pero si es de alguien. Bueno, venga, ve, como usted es muy espiritual. Va por la calle y un sobre del cielo hace ¡pam! Y le cae. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está, hermano. Llegó un ángel un día a una muchacha jovencita, como muchas de las que están aquí esta tarde. Y le dijo, el Señor te ha escogido. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios te escoja. Con toda la multitud que hay de gente en el mundo, que Dios diga, Tim Marín de Dos Pingüe, Cucaramácara, Titiri fue esa. Gabriel, vete para allá. Dile que ella va a ser la madre de mi hijo. Cuando llega Gabriel, le dice, Shalom Alejem, salve, muy favorecida, dice la versión española. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y María dice, se habrá equivocado de domicilio. ¿Qué salutación es esta? ¿Cómo me saludas así? Dice, el Señor te ha escogido para que seas la madre de su hijo. Y le dice María, pero si yo no estoy casada, yo estoy comprometida con un muchacho que se llama José. En el judaísmo hay varios procesos, cuando estás comprometida, lo que llaman los gitanos, pedida, el matrimonio, no sé qué. Dice, yo no conozco varón. ¿Y cómo me voy a quedar yo embarazada? ¿Qué me estás proponiendo? Y le dice el ángel, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y ella dijo, ya está, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Pam! Ahí quedó. Le da igual los comentarios. Le da igual si la entienden o la rechazan. Si le aplauden o la critican. Hasta el día de hoy, muchos no se creen eso. Pero ¿sabe qué? El Señor es capaz de hacer así, en décimas de segundos, lo que el hombre cree que hace falta millones de años para hacerse. Por eso cuando el hombre de ciencia dice, no, esta isla de Tenerife, o este volcán, o esta especie, 100 millones de años para que exista. Perfecto, esa es la conclusión a la que ustedes han llegado y tienen toda la razón del mundo. Para que se produjera esto en la creación o en la naturaleza hacían falta 100 millones de años. Pero mi Dios es tan poderoso que en un segundo hizo lo que a ustedes le tardaría 100 millones de años conseguirlo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo llevas aquí tirado? 38 años. Levántate, toma tu lecho y camina. Así de claro. Entonces, hoy puede cambiar tu vida, porque el poder de la muerte y de la vida, ¿dónde está? En la lengua. Cierra tus ojos, ahí donde estás, hermano. Cierra tus ojos, pero abre la boca. Porque la Biblia dice, si confesamos con nuestra boca, si hablamos con nuestros labios, la bendición de Dios viene. ¿Qué bendición necesitas? Ay, Señor, me gustaría tener una casita.
Me gustaría tener un piso. Pídaselo al Señor. Pero no solamente lo pida, porque ya sé que lo has pedido. Declare que esa casa ya es tuya. Señor, me gustaría tener un cochecito. Dígaselo al Señor. Señor, me haría falta. Me gustaría, Señor, que tú me dieras ese medio de transporte. ¿Qué es para ti eso, Señor? Me gustaría que este dolor que tengo en la rodilla, en la espalda, en las cervicales, en las manos, en las piernas, que tú me lo quitaras, Señor. Dígaselo. El poder para la vida o para la muerte está en la boca. Me gustaría, Señor, tener todos los meses algo que me sobrara para poder ayudar a un necesitado. Pídaselo al Señor esta noche y así será. Conforme a tu fe será hecho. Me gustaría, Señor, que tú bendijeras mi vida en este área. Hermana, por favor, esta no es una compra, no es un supermercado, pero es un momento para declarar nuestra fe, para activar la bendición, para decir, Dios mío, tú me has bendecido. Si nosotros siendo malos, dijo el Señor, tratamos bien a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos tratará bien y nos dará las cosas que necesitamos en la vida? Por lo tanto, en esta noche, Señor, confesamos victoria, tendremos paz, tendremos prosperidad, tendremos bendición, tendremos en abundancia, porque tú siempre das mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. No, Señor, aceptamos la enfermedad, la mediocridad, la pobreza, la miseria como algo normal de la vida, sino que aceptamos lo que viene de Dios, porque tú has dicho en tu palabra que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Y yo declaro que nada me va a faltar en mi vida, ni en la vida de mi casa, ni en mis hijos, ni mi marido, ni mi esposa, ni en la iglesia va a faltar de nada, porque tu iglesia es tu cuerpo al cual tú amas y al cual tú has dado tu vida por ella, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres un Dios de bendición y la bendición de Dios es mía y yo la confieso y la declaro esta noche en el bendito y poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tome la mano de la persona que está a su lado y bendígalo. Yo he orado por usted para que seas bendita, para que seas bendecido. Bendiga usted a alguien. Bendiga a alguien. Bendiga la economía de esa persona, aunque no la conozca. Bendiga a esa señora, bendiga a ese hombre. Señor, yo lo bendigo. Señor, que tenga la dicha que yo he tenido en la vida de conocerte a ti. Bendícelo, ayúdalo, dale un buen trabajo, dale salud. Ayuda, Señor, a esa mujer en este momento, Señor. Ayúdale, quítale cualquier nostalgia, cualquier pena, cualquier depresión, cualquier amargura, cualquier cosa que no venga de ti. Quítasela. Yo bendigo a esa mujer, bendigo a ese hombre, esa muchacha, ese niño. Lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque lo que sale por la boca de un hijo de Dios en fe, eso es lo que tú haces, porque así son las reglas del reino de Dios. Confesamos y recibimos, confesamos y recibimos. Tú así lo has determinado y yo lo creo, no lo cuestiono, sino lo creo, lo acepto y lo pongo en práctica. Declaro la bendición de Dios para mi vida. Declaro que no habrá nadie con insomnio. Declaro que aquí no habrá nadie enfermo. Declaro que no habrá nadie en paro. Declaro que no habrá nadie deprimido, porque la bendición de Dios es nuestra y la confesamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y ahora dígale al que está a su lado la bendición que aprendió de memoria esta tarde. El Señor te bendiga y te guarde. Dígaselo. El Señor te bendiga y te guarde. Dígale, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. Dígaselo. Dígale, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ahora dígase la enterita. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Dios mío. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar, Señor. Pedimos que tú seas verdaderamente el centro de nuestra vida, que nuestros ojos estén clavados en ti, Señor.
que nunca nos apartemos de tus caminos, que siempre nuestra vida, nuestra confianza esté solamente puesta en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que hable y toque nuestros corazones, y que en esta tarde seamos ministrados por ella, Dios mío. Te damos infinitas gracias, Dios mío, por esta oportunidad nueva, por este privilegio de estar aquí reunidos. Oramos también por nuestros hermanos que están en sus hogares. Gracias por la fidelidad de todos y de cada uno de ellos, que a pesar de la distancia, allí están, Señor, pendientes de tu palabra, con buena actitud, con sus corazones abiertos, dispuestos a aprender y a recibir de ti la bendición. Gracias te damos, oh Dios. Sé tú el centro en esta tarde de este culto, de esta iglesia, de nuestras vidas, y sigue dirigiendo todo para tu honra y tu gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos ese fuerte aplauso, toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Fuertes alabanzas para nuestro Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en este día. Bendito seas, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, hermoso. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante con el culto. Los niños pueden tal vez pasar ya sus clases de la escuela dominical. Los demás nos quedamos aquí, Dios mediante, para recibir la palabra. Bienvenidos a todos. Si hay personas que están esta tarde por primera vez o hacía tiempo que no venían, como el caso de Pepita y Luis y de otros, Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Estamos en este lugar alabando a Dios, no estamos levantando ninguna institución, ningún hombre, estamos levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Gloria a Dios. Imagino que ya están preparados, sus corazones ya receptivos para recibir la palabra de Dios. Para las cosas del Señor siempre tenemos que estar dispuestos y preparados, ¿sí o no? Leían estos días que uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que tienen demasiadas cosas del mundo que atender. Están demasiadas cosas en sus mentes que no tienen nada que ver con Dios, con su palabra, con su reino. Y todo eso muchas veces absorbe excesivamente el tiempo que deberíamos de dedicar y de prestar a las cosas de Dios. Claro, hay cosas que atender, vivimos en un mundo, lógicamente, pero la desproporción del tiempo que muchos dedican a las cosas de Dios en comparación con el tiempo que dedican a las cosas del mundo es una desproporción tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces el nivel de madurez de una persona, el nivel de conocimiento, depende mucho del tiempo que tú le prestes y le dediques al Señor. Es como un deportista de élite. Él no puede permitirse ciertos y determinados lujos que sí se puede permitir una persona que corre una vez a la semana o no tiene ninguna obligación de prepararse de una forma tremenda, ¿no? Para poder competir en una olimpiada, en un campeonato nacional, europeo, internacional. Igual ocurre con los cristianos. Depende de qué tipo de cristiano tú quieres ser, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Lógicamente, cuanto más tiempo dediques a las cosas del Señor, pues más madurez va a haber en tu vida. Porque uno de los grandes males del siglo XXI y de siempre realmente de la iglesia, ¿cuál ha sido? La falta de madurez. La falta de madurez, producto, resultado, consecuencia de una falta de crecimiento, una falta de dedicación, de tiempo al Señor. Y algunos, hasta trabajando para el Señor, no tienen tiempo para el Señor de la obra. Fíjate lo que te digo. Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en la obra del Señor, pero no tienes tiempo para el Señor de la obra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno de los mandamientos, una de las exhortaciones que tenemos como cristianos que tener presente es examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Nos ha tocado vivir en una generación muy particular, donde ocurren cosas cada día a nuestro alrededor que no tienen por qué sorprendernos. Forman parte de las características de los últimos tiempos. Y yo leía hoy a modo particular
el último discurso, la última conversación que Jacob tuvo con sus hijos. Él le dice, juntaos, lo dice 2 veces, no voy a hablar de eso, pero estoy preparando un mensaje porque me tocó mucho el tema de que Jacob le dijera, yo os voy a declarar lo que os va a pasar en los últimos tiempos. Porque estas palabras no son para ahora, para ustedes, para su generación, sino son para vuestros descendientes en los últimos tiempos. Pero lo primero que le dice es, juntaos, juntaos. Ya habéis estado mucho tiempo separados. Ya habéis estado mucho tiempo peleados unos con otros. Ahora es el tiempo de unidad, ahora es el tiempo de oír, de aprender y de prepararse para lo que viene en el futuro. Pero hoy, queridos hermanos, le he puesto a este mensaje el título Grietas en el alma. ¿Y saben por qué? Porque una grieta, y tenemos ahora el caso de la piscina que tenemos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, hace que todo el contenido, todo el agua que tiene dentro se vaya filtrando y filtrando. Y tal vez, aunque no le des importancia al principio, con el paso del tiempo, la piscina se puede terminar vaciando por pequeñas grietas que si no se reparan a tiempo, pues te pueden causar grandes problemas. La Biblia nos enseña que también interiormente tu vida puede estar resquebrajada, puede haber grietas por donde se pierde el gozo, la paz, la bendición del Señor. Y por eso en esta tarde me gustaría que prestáramos atención a este mensaje para saber cómo reparar las grietas del alma. Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2, fundamentalmente. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los 2 grandes males que cometió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Es interesante notar que en los días del profeta Jeremías se esforzó mucho en hacer despertar al pueblo ante una realidad. Ustedes tienen el poder de evitar todo lo que se viene encima. La destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, el cautiverio que vamos a experimentar, la pérdida de miles y de miles de personas que van a perder su vida. Es decir, hay una serie de tragedias que los pueblos, las naciones, pueden evitar. Pero como hemos leído en esta tarde, el pueblo de Israel que estaba conectado con la fuente de vida, no se les ocurre otra cosa, y estamos hablando metafóricamente, ¿verdad?, que ponerse a cavar para hacer cisternas que no pueden retener el agua, porque eran cisternas que tenían problemas de grietas y también por el problema de la evaporación. Y eso es lo que tenían que hacer los pueblos en medio del desierto y en lugares donde no había agua, buscarla, encontrarla, cavar grandes pozos, hacer grandes pozos, una profundidad enorme para retener el agua, puesto que ellos no estaban conectados con un manantial de agua viva como el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de estar buscando fuera de Dios cuando en Dios lo tenían todo? Esa es la ceguera tan grande que el mundo tiene hoy en día. Si supieran que todo lo que el mundo necesita está en Dios, no perderían tanto tiempo buscando fuera de Dios lo que ya podrían tener por la fe y por obediencia a su palabra. Dicen que en España, desde el año pasado, el tiempo del confinamiento, desde que empezó esta pandemia, cada día se quitan la vida 10 personas. Cada día 10 personas se suicidan. Hace unos días, enfrente de nuestra casa, un joven que llevaba días sentado en un banco, aparecía muerto y la policía se lo llevaba. Pero saber que hoy 10 personas en España se han quitado la vida y mañana otras 10 y pasado otras 10,
Nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con el mundo. Las últimas estadísticas acerca de la situación, digamos, mental, por así decirlo, de España, es la siguiente. El 65% de la población, estos son datos de España, ¿vale? El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Eso es una barbaridad, son millones de personas. 65%. Han aumentado en un 54% las conductas suicidas, porque 10 son los que se quitan la vida cada día, pero hay otros que lo intentaron y fracasaron, pero lo volverán a intentar. Hay un 20% más de trastornos con problemas del sueño. Hay mucha gente que te dice, no logro conciliar el sueño, soy incapaz de dormir toda una noche. El 15% ha aumentado el consumo de antidepresivos. Tenemos una sociedad drogada legalmente que depende de pastillas absolutamente para todo. Y más de un 130%, han aumentado las consultas a los médicos, a los psicólogos sobre todo, por problemas de depresión. Esta es la realidad. Esto no son datos sacados de la Biblia, esto lo publicaron hace unos días en los medios de comunicación en este país. Y todo esto y mucho más se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado de Dios. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánto hambre? Incluso este problema que tanto se habla de él, del famoso cambio climático. Todo esto, ¿quién lo ha producido? ¿Quién ha hecho que especies animales y vegetales hayan desaparecido? ¿Quién es el culpable de que los mares estén llenos de plástico? ¿Quién es el culpable de este cambio climático? No sé si vieron las imágenes hace unos días de esa grieta que se acaba de producir en la Antártida, una grieta de más de 1.200 kilómetros de largo. Nunca jamás se había producido algo así. Una grieta de 1.250 kilómetros de largo. Allí es una realidad en la Antártida. Todo esto se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado y darle la espalda descaradamente a Dios. Y cuando muchas veces viene gente a hablar con uno y te comienzan a contar sus problemas y sus ansiedades y sus problemas económicos, y sus problemas mentales, y el problema con los hijos, y el problema con el marido, y problemas con la esposa, y problemas laborales, etcétera, etcétera, uno en lo más profundo del corazón, uno dice, pero si todo esto tiene remedio. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La gente está cansada, la gente está con miedo, la gente está con temor, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, miles y miles de negocios han cerrado y todavía no se ve, ¿verdad?, la luz al final del túnel, sino que todavía estamos un día sí, un día no, ahora se puede, ahora no se puede. Y la gente vive con ansiedad, con depresión. La verdad es que vivir hoy en día sin Dios, no sé cómo hacen. Porque si ya con Dios, con el Señor, con su palabra, con sus promesas, es difícil, ¿verdad? Imagínense una persona sin Dios al nivel de desesperación que puede llegar. Pues estas listas de 10 suicidios cada día no nos tienen por qué sorprender. Y pocos me parecen con la que está cayendo. Ahora yo lo que veo es que el hombre no termina de aprender. Seguimos repitiendo la historia y repitiendo la historia. Y da igual, te vas a la Edad Media, te vas al siglo pasado, te vas al principio de los tiempos. Es como que el hombre no termina de aprender las lecciones. Y sigue tropezando y tropezando en la misma piedra, cometiendo los mismos errores. Vamos a ver, si cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y lo perdió todo, ¿para qué se tienen que romper la cabeza? ¿Para qué tienen que volverse locos tratando de construir una torre que los vuelva a acercar a Dios? Si ya Dios había dicho la forma correcta y bíblica de acercarse y tener comunión con Él. Pues no hacen caso y venga a construir una mega estructura y años y un día y otro día. Al final, para nada. Para terminar divididos, confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué necesidad tenían las ciudades de Sodoma y de Gomorra de meterse en esa vida que al final los llevó a la ruina y fueron destruidas? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, de dar un portazo
y de darle descaradamente la espalda a su padre y de marcharse a la buena vida, supuestamente, y terminar comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas, que cayó tan bajo que era capaz de comportarse hasta como si fuera un animal. ¿Qué necesidad tenía el hombre de caer tan bajo? ¿Qué necesidad tenía Pedro de apartarse del Señor en el momento en el que más cerca tenía que estar del Señor que nunca? Porque los primeros 3 años que pasó Pedro con el Señor Jesucristo fueron años inolvidables, ¿verdad? Fueron años preciosos. Jamás yo creo que Pedro pudo olvidar aquello de caminar por encima de las aguas, subir a lo alto de una montaña y ver a Cristo transformándose y apareciendo nada más y nada menos que el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. ¿Qué necesidad tenía Pedro de ir a calentarse a fuego ajeno, de juntarse con malas compañías como eran los romanos, cuando él sabía que él había hecho una promesa o le había dicho al Señor que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo abandonaría? No fue capaz de cumplir con su promesa, y no es que fuera un hipócrita, era sincero, pero cuando uno se aleja, cuando uno se aparta de Dios, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante y termina destruyéndote. Gloria a Dios, gracias al Señor que pudo ser restaurado, pero ¿cuántos se apartan del Señor? Y miren, en 40 años que voy a ser en el mes de mayo de pastor, nunca he conocido a nadie, y he conocido a miles y a miles de creyentes, nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le ha ido mejor, ha terminado mejor. Al contrario, creo que incluso puedo comentar con dolor en mi corazón que algunos murieron hasta antes de tiempo. No tenían por qué haber terminado así esos jóvenes, esas personas que se apartaron de los caminos del Señor después de haber conocido la verdad. Dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido la verdad y haberse apartado de los caminos del Señor. Los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles porque la gente no hacía caso. Tuvo 40 años predicando en una ciudad sin moverse de la ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos y religiosos, y ni uno cambió. Al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían, templo de Dios es esta ciudad. Dios vive aquí. Dios decidió morar en Jerusalén y tenemos aquí su casa, su templo. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a las enseñanzas bíblicas, sino que hacían lo que les daba la gana, pero tenían a Dios como una especie de amuleto. ¡Ay, los amuletos! He conocido personas que me enseñan sus amuletos y yo por dentro digo, Dios mío, que una persona adulta haya pagado por esta basura y ponga su confianza creyendo que esto le va a proteger. Me encontraba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Arrecife de Lanzarote. Cuando bajé de la plataforma se me acercó un señor y me dijo que quería que oráramos por él. Y me dijo que había ido a unos santeros, a unos brujos, e incluso había viajado a Brasil, a Cuba. Y a los pocos días me trae una bolsa llena de unos paños, de unos trapos llenos de sangre, de unos trabajos y de unas cosas que había hecho. Y en aquella época había pagado 300,000 pesetas. Son como unos 1.800 euros aproximadamente. Y le dije, ¿y? Dice, no me ha servido absolutamente de nada. Digo, pues menos mal que te das cuenta. Que la gente sea capaz de pagar. Hace unos días me encontré con un joven que me decía que parte de su familia se han hecho santos, pero de los malos. Y se dedican a hacer trabajos y cosas a la gente para ayudarles a recuperar su pareja, para que tengan salud, para que, en fin, les vaya bien en la vida, tengan dinero. Y esta persona de su familia dice, ¿me podrías prestar, por favor, 200 euritos que te lo pago la semana que viene? Y este chico, este joven le dice, ¿y tú eres el que le quieres arreglar la vida a los demás y me estás pidiendo dinero a mí? Y la gente paga, la gente es capaz de hacer locuras. Pero después cuando le hablas de Dios, después cuando le hablas de la palabra, como lo ven tan fácil, no se lo terminan de creer. Y estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma,
de un país en coma que paulatinamente se está autodestruyendo. Y vemos países que se están destruyendo de una forma terrible, pero no porque hayan recibido un ataque externo, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico y hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, el primer imperio que se menciona en la Biblia, el imperio de Babilonia, Babilonia la grande, los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario. Miles de personas sometidas, un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medos persas. Y por eso vemos en las visiones de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor cómo va levantándose y cayendo, imperio tras imperio. Y cuando estaba en su mayor esplendor los medos persas, se levanta otro imperio, aparentemente de la nada, y lo destruye, los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las olimpiadas, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, uno dice, madre mía, qué imperio impresionante. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese imperio? Fue derrotado, fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Sí, estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otros imperios menos uno. El último y cuarto imperio que se menciona en la Biblia, el imperio romano, el que estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús. El imperio que más longevo fue a lo largo de la historia, no fue conquistado por otro imperio, como fueron los medos, los persas, los griegos, los babilónicos. El imperio romano entró en una decadencia moral y espiritual terrible. Y ellos mismos se terminaron destruyendo. Y es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad. La gente cómo habla, cómo se comporta. Y te das cuenta de que estamos como en el imperio romano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de este caos, y en medio de estas grietas del alma, y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sigue en medio llamando y buscando y ofreciendo su amor y su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen, heme aquí, sálvame, cámbiame y transfórmame. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido encima se desmorona. La lectura que se leyó en esta tarde habla acerca de la famosa parábola de los dos cimientos, muy conocida. La Biblia dice que un hombre edificó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y todos conocemos la historia. Una casa se derrumba, la otra permanece, pero cuando analizas qué fue lo que le pasó a una y a la otra, es exactamente lo mismo. El mismo río, la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad, afectó tanto a una como a la otra. Golpearon contra las paredes de una casa y de la otra. ¿Por qué una cayó y la otra permaneció? Porque una no tenía fundamento. Y cuando una vida, cuando un país, cuando una generación pierde la estabilidad, pierde el fundamento, todo lo que edifique encima se vendrá abajo y se desmoronará. ¿Y el fundamento cuál podría ser para darle estabilidad y consistencia a una vida, a un país? Digamos, el dinero, la economía. Bueno, ¿cuántos crack económico ha experimentado el mundo desde que es mundo? Si ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero, cometeremos una gravísima equivocación. Pero hay creyentes que hasta ponen como fundamento de su vida lo que tienen. Háblales de lo que tú quieras, pero no hables de ese tema, porque enseguida pierden la calma y la estabilidad. La economía es realmente un fundamento sólido que le va a permitir al mundo edificar y disfrutar de la vida largos siglos. Nos equivocamos rotundamente. La economía es lo más inestable del mundo. Es como jugar al Monopoly. Ahora tienes muchas casas y mucho dinero,
pero dentro de media hora estás arruinado y tienes que vender todo a un precio baratísimo porque nadie te lo compra. La economía se ha demostrado millones de veces que no le puede dar consistencia total y absoluta a una nación. El conocimiento, no tenían conocimiento los griegos, no eran tan cultos y esa filosofía que se estudia en las escuelas hasta el día de hoy. Pueblos tremendamente cultos y doctos han cometido las mayores barbaridades y crímenes de la historia que hasta el día de hoy se siguen haciendo películas y hablando de ellos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da estabilidad a un país, a una familia, a una iglesia, a una nación? El dinero, la economía, el conocimiento, la salud, ¿sí? Ahora todos vamos por la vida con mascarillas y nos tenemos que limpiar los pies antes de entrar a una iglesia. Y cuando entramos a un lugar nos ponemos ese líquido en las manos, ¿verdad? Lo único que le puede dar estabilidad en la vida a una persona, a un país, es Dios. Lo único que funciona y es realmente estable y firme es Dios y su palabra. Pero lamentablemente hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las universidades, hemos sacado a Dios de los parlamentos, hemos sacado a Dios de los senados, hemos sacado a Dios de todas partes porque su presencia molesta y pone nerviosos e irrita a más de uno. Pero luego sí, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay algo que no comprendemos, algo que golpea contra una sociedad, Dios es el culpable. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan santo, ¿por qué ocurre esto otro? ¿Cómo podemos pretender tener la bendición de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos pretender reclamarle a Dios? ¿Por qué no nos ha cuidado? ¿Por qué no nos ha bendecido? ¿Por qué no nos ha ayudado si lo hemos sacado a patadas de todas partes y hasta el día de hoy no es bien recibido en muchos sitios? Hablar de Dios hoy en día, hablar de Jesucristo, hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevar una Biblia a una universidad, a una escuela, es sinónimo de burla, de tonto, de anticuado, de fuera de moda. Y muchos de ustedes seguramente lo que estoy diciendo lo habéis experimentado en carne propia. Jeremías decía, nosotros teníamos al autor de la vida, a la fuente de la vida. De él podíamos beber cuantas veces quisiéramos. Y lo habéis dejado y os habéis puesto espiritualmente a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas donde se evapora el agua, cisternas donde se estanca y se pudre el agua, cisternas donde no se puede retener la bendición. Pero sin embargo no le hacían caso. Intentaron matar al profeta, creyendo que matando al profeta y ordenándole a que no hablara, que se callara, el problema estaba solucionado, pero se equivocaron. Jerusalén lamentablemente fue destruida, el templo fue destruido y todos los años, de generación en generación, celebran una fiesta para recordar aquella tragedia que no solamente ocurrió una vez, sino dos veces, porque otra vez en el tiempo del Imperio Romano, el templo de Jerusalén volvió a ser destruido. Y siguen siendo algunos tan ciegos y tan torpes y tan cerrados a la verdad, que incluso leyendo muchos libros de aquellos rabinos de la época y de hoy en día, dicen que la destrucción del segundo templo se debió a la falta de amor entre los hermanos, a que no se amaban, a que había celos y envidia entre los discípulos de un rabino y celos y envidia con los discípulos de otro rabino y no se dan cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque el problema no es solamente el problema que tenemos entre los seres humanos unos con otros, odio, celo, envidia, contiendas, sino nuestro mayor problema es con nuestro Dios. Y el problema con Dios solamente se puede resolver humillándonos y viniendo ante su presencia en genuino arrepentimiento y pidiéndole perdón. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera leerles unos versículos de esta hermosa carta, espero que la hayan leído. En capítulo 6 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sí mismo, para tu ego, de la carne segarás corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que todo el mundo la conoce perfectamente, en cualquier parte del mundo
Da igual si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si es en lugares cálidos o fríos, da igual. Todo lo que usted siembra es exactamente lo que usted va a cosechar. Usted no puede pretender recoger melones si usted plantó papas. Usted no puede recoger sandías si usted lo que plantó fueron sandías o cualquier otro producto. Es decir, nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Es una ley universal, creas o no en ella, es así, funciona. Pero no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que hay un compás, hay un tiempo de espera entre el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha. Y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Usted no planta hoy y mañana está ya disfrutando de la cosecha, sino tienes que ser paciente, tienes que regar, tienes que cuidar para que cuando llegue el momento puedas cosechar lo que has sembrado. Y no solamente eso, sino que generalmente la proporción de lo que se cosecha siempre es mayor que lo que se ha sembrado. Si son cosas que todo el mundo sabe, aunque no seas agricultor, aunque nunca hayas sembrado nada, todo el mundo sabe que lo que se siembra se cosecha, que hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha y que siempre se cosecha más de lo que se ha sembrado. Eso es incuestionable, pero en lo natural, ¿cuántas veces yo he dicho que es un reflejo de lo espiritual? En el mundo espiritual exactamente igual. ¿Qué estás sembrando como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Tal vez no verás la cosecha hoy, pero la vas a ver, no te quepa la menor duda. ¿Qué estás cosechando como padre, como madre en tu familia? Después no te quejes. Es que la niña me salió rebelde, es que no me hacen caso. ¿Qué has estado cosechando año tras año en la vida de tus hijos? Es lo que vas a cosechar tarde o temprano, te guste o no. ¿Qué estás cosechando como joven? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás desperdiciando? ¿Los metes debajo de un almud, como dice la Biblia, debajo de una mesa? Todos estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, de una manera u otra. Todos estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. El que siembra viento cosecha tempestades. El que siembra amor, recogerá amor. Y el que siembra indiferencia y odio y resentimiento y amargura y quejas, eso es lo que tú verás reflejado en la vida de los que te rodean. Si no, pero es que yo sembré amor, pero lo que he cosechado es rechazo. Bueno, a lo mejor es bueno que te rechacen un tiempo para que no te creas que eres el rey del universo, porque Dios te va a tratar en ese rechazo. Pero te vuelvo a insistir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Es mejor sembrar con lágrimas y recoger con regocijo, que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. La ley de la palabra de Dios funciona y es así. Tienes que invertir, tienes que sembrar en los demás lo que quieres ver. Si quieres que cuenten contigo, cuenta tú con los demás. Si quieres que te saluden, saluda tú a los demás, aunque nadie te salude, pero siembra, siembra, siembra. Rompe el hielo, sé tú un botón de muestra. No exijas lo que no ofreces. No pidas a los demás lo que tú no das, porque es muy fácil demandar. No me llaman, no me visitan, no me saludan, no cuentan conmigo. No. Pero ¿qué haces tú a favor de los demás? La vida del cristiano no es una vida egocéntrica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La vida del cristiano es una vida de dar y dar y dar. Y por ahí dijo el apóstol Pablo, y más bienaventurado es dar que recibir. Hay de aquel que está toda la vida necesitando recibir, pero bendito sea el hombre y la mujer que se goza en el dar, porque mejor es dar que estar todo el día con la mano extendida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías se esforzó, Jeremías predicó la palabra, Jeremías decía que el único remedio, la única solución para que el país no fuera destruido, para que la ciudad permaneciera y para que miles y miles de personas no fueran asesinadas, era volverse a Dios en genuino arrepentimiento. Mira qué fácil, mira qué fácil. No hicieron caso. Es como en los días de Noé.
¿Qué tenían que hacer los habitantes de aquel planeta o de aquella sociedad para salvarse? Obedecer lo que decía Dios a través de Noé, meterse en el arca y no perder la vida. ¿Le hicieron caso? No. Hoy en día vivimos exactamente igual. En tiempos de frialdad, en tiempos de indiferencia, pero todavía la iglesia sigue aquí en este planeta. Todavía seguimos aquí, tú y yo, queridos hermanos, para decirle al mundo: reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios, abran sus corazones al Señor, porque Él es el único que puede traer orden y paz y estabilidad y amor y restauración a las vidas, al planeta, a la sociedad y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de familias rotas, de familias hechas pedazos. Miren, por ejemplo, échenle un vistazo, si quieren, a la familia de José. Una familia que aparentemente todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían nada más y nada menos que al patriarca Jacob viviendo entre ellos. El futuro del país de Israel estaba en sus manos. Eran los que iban a formar las 12 tribus de Israel. Pero le abrieron la puerta, una grieta llamada celos y envidia. La utilizó el diablo para destruir una preciosa familia y una relación familiar. No podían ver en pintura a José. El padre le había puesto una túnica diferente. El padre, evidentemente, para José para él era su ojito derecho. Pero ya los otros eran mayores, ya tenemos que superar el tema de celos y envidia y que le dedican más tiempo a este que al otro. Pero sin embargo no fueron capaces de arreglar esa grieta del alma que los terminó destruyendo. ¿Y qué pensaron? Matar, quitar de en medio a uno hermano suyo. Al final Dios lo guardó, lo protegió, pero lo vendieron como esclavo. 22 años ocultándole la mentira al padre de que José estaba vivo. 22 años mintiéndole cada día al padre que una mala bestia había devorado a su hijo. Al final, después de tantos años de sufrimiento, le confiesan al padre que José está vivo. José se reconcilia con sus hermanos, José los abraza, pero me ha llamado siempre la atención algo de la vida de este joven, de este hombre llamado José, que no hay un momento en el que José les dice a sus hermanos: les perdono. Búsquenme un pasaje en la Biblia donde vemos a José diciéndole: vengan para acá, ya que ustedes no me van a pedir perdón por lo que veo, yo quiero decirles públicamente que les perdono. Y yo me he preguntado: Señor, ¿por qué nunca José les dijo a sus hermanos? Lo digo. No tenía nada que perdonar. ¿Lo entendéis? No tengo nada que perdonarles. Lo que me habéis hecho, aunque no lo creáis, lo ha permitido Dios. Y Dios lo ha utilizado para que estemos aquí juntos, siendo los hombres más ricos del planeta y disfrutando de las bendiciones más impresionantes que jamás en vuestra vida se os pasó por la imaginación que tendríais. Así que tus hermanos no le habían ofendido. Al contrario, para ellos sus hermanos fueron el instrumento de su Dios para que él llegara a ese puesto y a ese lugar de autoridad que ya desde niño le había profetizado el Señor que tendría en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardó su corazón en medio del dolor. No dejó que su corazón se agrietara y entrara el resentimiento y entrara la envidia, porque como he dicho muchas veces, dale poder y dinero a un hombre y lo conocerás realmente. Él tuvo dinero, él tuvo poder, él tuvo autoridad para despedazar a sus hermanos, pero como guardó su corazón, no dejó que las grietas de su corazón, sobre toda cosa guardada, no dirá eso la Biblia, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Es la prueba, es el dolor, son las necesidades de la vida lo que demuestran el tipo de persona que tú eres realmente. Miren, por ejemplo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento
Las veces que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe diciéndole a hermanas creyentes de una congregación, aquellas de la iglesia de Filipo, una tal Evodia, ¿se acuerdan? Y Síntique, dice: hermanas, os ruego que se haya de responsabilidades, pero él se da cuenta, él se acuerda de que hay 2 hermanas en la congregación, que algo ha pasado entre ellas, y les ruega por favor ser de un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo y todos nosotros tenemos que saber a estas alturas de la vida que cuando le abrimos la puerta al enemigo, el daño que nos puede hacer es tremendo, pero honra y para la gloria de Dios. Las grietas del alma, ese padre que te humilló, aquella mujer que no sé qué, aquel hijo que te hizo aquello, aquel hombre que... Olvídate de todo eso y pídele al Señor que sane tu roto y herido corazón, para que puedas retener la bendición, no solamente cuando estás aquí en la iglesia, que algunos dicen: ay, yo cuando estoy aquí estoy tan bien, estoy tan a gusto, pero después cuando llego a mi casa, al barrio, al trabajo, los líos, los follones, los problemas, esa selva, en esa jungla, donde no hay amor, donde ya no hay principios, donde cada uno va a lo suyo, que tú aprendas a retener la bendición. Pero no vas a retener el agua si tienes el vaso roto. Tienes que sanar, dejarle al Señor que sane tu corazón dolorido y quebrantado, para que no pierdas el gozo, la paz, la bendición, la armonía que tienes en esta tarde, en este lugar, sino que puedas mantenerla todos los días de tu vida. De tal manera que cuando alguien te ve y te diga: pero tú ¿qué haces? ¿Cómo eres capaz de vivir y de sonreír y de dormir tranquila y de vivir en paz con la que está cayendo? Porque he conocido al Rey de Gloria, que ha restaurado mi corazón y me ha enseñado a mantener la victoria y no depender de lo que tengo, sino depender de Él, la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era ridículo decir: pero ¿para qué estáis cavando? ¿Para qué estáis haciendo cisternas rotas que no van a retener el agua, cuando vosotros tenéis el privilegio más grande que una nación puede tener, que es tener al Dios vivo, a la fuente de agua viva con ustedes 24 horas al día? Pero no lo entendían, y por eso yo digo que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de haber conocido, de haber tenido esta experiencia, que es la que nos va a ayudar cuando nos digan: estás enfermo, y probablemente esta enfermedad no tenga remedio, y tú digas: gloria a Dios, Dios me dará la fuerza para ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y cuando te veas en el espejo digas: uy, ya tengo patitas, decían de gallo, yo diría que algunas ya son de avestruz, y digas: gloria a Dios. Hoy Pepita me dice: te veo más gordito, pero sigues guapetón. Gracias, Pepita. Te echaba mucho de menos. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Da igual. Lo importante es saber que cuando estás triste, entras en tu habitación y oras al Señor, y el Señor te consuela el alma. Y aunque hayas echado ahí la llorona y te hayan salido los mocos y todo lo que tú quieras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Circunstancias difíciles en la vida, de salud, de vejez, de enfermedad, de soledad o de lo que sea, tú estarás conmigo como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros hemos descubierto al autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndoles algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien con lo que estamos hablando en el día de hoy. Los que habéis ido a Israel o conocéis un poco de la geografía de ese país tan interesante y diferente, ¿os habéis dado cuenta que cuando llegamos al norte del país y navegamos con ese barco que alquilamos y vamos recorriendo distintas zonas y viendo Magdala, de donde era María Magdalena, y vemos al fondo la ciudad de Capernaum, y vemos en lo alto de aquella montaña esa ciudad de la cual dijo Jesús: veis los montes del Golán, y cuando vemos el monte de las Beatitudes, en fin, es maravilloso navegar por aquel lugar. Y cuando vamos antes o después a aquel restaurante, el famoso San Peter, a comer, y te ofrecen el pescado que se pesca en ese lugar, uno dice: parece mentira los siglos, los años que han pasado, y es un lago que está vivo, porque entra y sale el agua, y es una maravilla estar en aquel lugar. Ay, amigo,
Pero cuando viajamos hacia el sur y llegamos a lo que se llama en español el Mar Muerto, el Yam HaMelech, el Mar de la Sal, allí no hay vida por ninguna parte. Está estancada el agua. Le entra por el río Jordán y ahí se queda y no hay vida, no hay peces, no hay nada. Porque le entra, pero no da. No vemos en la orografía del país un reflejo y una imagen de cómo poder mantenernos con vida o cómo ir secándonos. Si recibimos de Dios y damos, nunca nos secaremos. Pero si recibimos del Señor y lo guardamos herméticamente y no lo compartimos con nadie, nos terminaremos secando y perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si alguien no tenía la oportunidad de ver esto con sus propios ojos, en la misma ciudad de Jerusalén, cuando vamos por la Vía Dolorosa, en dirección a lo que se llama la Puerta de los Leones, antes de salir de la ciudad vieja de Jerusalén, entramos a mano izquierda al famoso estanque de Betesda. Y cuando llegamos allí, la gente se queda sorprendida porque dicen, ay, yo me había imaginado el estanque de Betesda más pequeñito, algo más insignificante, pero cuando ves aquello te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era aquello? Un lugar para retener el agua de la lluvia. Y el agua entraba, pero no salía. Entraba y se quedaba estancada, putrefacta, se echaba a perder, lamentablemente. Y allí era donde había cojos, ciegos, mudos, paralíticos, todo tipo de enfermos esperando que el agua cambiara, que el agua se moviera, pero el agua no se movía hasta que Cristo llegó y solucionó la situación. ¿Cuántas personas, incluso viviendo cerca de la presencia de Dios, como antaño era la ciudad de Jerusalén, están esperando algo que nunca va a ocurrir? Están como aquellos enfermos y paralíticos esperando algo que nunca viene, el movimiento del agua, y se estancan y mueren teniendo la bendición cerca de sus narices o cerca de su vida. Pero qué diferente cuando aquel ciego se le acerca al Señor y el Señor le pone barro en sus ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, no al de Betesda, donde el agua está estancada, sino al estanque del Siloé, que significa el enviado. Y dice la Biblia que cuando fue al estanque de Siloé, que está saliendo de la ciudad, bajando una pendiente, ¿verdad? El agua allí es limpia, es cristalina, porque entra y sale, entra y sale. Hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué tipo de vida vas a vivir. Una vida de siempre quejas y lamento y no tengo y no puedo y esto y aquello. Y recibirás la palabra los domingos y los jueves, pero como no das y siempre te estás mirando a ti mismo, te pierdes la bendición. Pero dale la vuelta en esta tarde a tu vida y deja que el Señor te hable, te bendiga, te ministre, te sane tu dolorido corazón. Pero dale a alguien esta palabra mañana, esta tarde. Llama a un amigo, a un vecino, a alguien y dile, Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Que el Señor te quiere ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad. Anímate a comenzar a dar a otros lo que Dios te está dando en los últimos días, semanas y meses. Y te vas a dar cuenta de que no tendrás tiempo para el desánimo. No tendrás tiempo para pecar. No tendrás tiempo para entrar en depresión. Sino que te darás cuenta de que es una bendición el recibir y el dar. El recibir y el dar. Y ese es el diseño bíblico de una vida cristiana. Y por eso, mi querido hermano, en esta tarde me gustaría que todos oráramos al Señor y reconociéramos que tenemos la fuente de agua viva con nosotros, que no tenemos que buscar nada fuera de Dios. No te enfríes ni te apartes ni busques fuera de Dios, porque no vas a encontrar nada. No seas una cisterna rota y agrietada, sino deja que hoy el Señor llene tu corazón y nunca más pierdas la bendición de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos a nuestro Dios para que Él haga una obra en ti, una obra genuina, una obra real, una obra que asombre al mundo para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiere alguien, hubiere alguna persona que necesita que su corazón agrietado sea restaurado por el amor de Dios,
Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que dice: yo quiero ser restaurado, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, que Dios traiga orden a mi vida y libertad y gozo y paz. Si en esta tarde reconoces que has perdido más de lo que has ganado espiritualmente, hoy el Señor está aquí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a bendecirte.